Acá si se bajan el Unity Hub, acá pueden administrar todas sus versiones de Unity. Tienen los installs, donde tienen las diferentes versiones que tienen instaladas, y los proyectos, que esto es lo que más importa. Acá están algunos míos y otros de la clase pasada o otras clases. Vamos a crear un nuevo proyecto acá, para ver cómo es de cero. Vamos a poner 3D. Vamos a ponerle de nombre clase Unity 3D. Bueno, acá tenemos un proyecto totalmente vacío. Voy a recordar un poco de la clase pasada. Acá tenemos, esta es la ventana de la jerarquía, que es la ventana donde tenemos todos nuestros Game Objects, nuestros objetos de Unity. Esta de acá es la ventana de la escena, que es la ventana que nosotros podemos manipular y donde nosotros podemos mover esos objetos en el espacio 3D o 2D. Esta es la ventana del juego, que esto es básicamente lo que se va a ver cuando nosotros exportamos nuestro juego, bueno, lo que va a ver el usuario, como el render, digamos. Esta es la ventana del inspector, que es donde vemos los datos que tienen el objeto que seleccionemos. Acá selecciono la cámara, veo los datos de la cámara. Acá selecciono la luz, veo los objetos de la luz, los datos de la luz. Y por último tenemos la ventana de proyecto acá abajo, que es donde tengo las carpetas donde están las cosas. Bien. Cada vez que creamos un proyecto vacío empieza con una cámara, porque si no, no vemos nada. De hecho, si yo aprieto acá Delete, borro la cámara, la ventana de juego me dice que no tengo ninguna cámara para renderizar, así que no va a ver nada el juego. El juego ve lo que vea la cámara que esté seleccionada en ese momento. Después tenemos una luz. Si yo acá borro la luz, no creo que haya demasiado cambio. Sí cambió un poco. Pero bueno, se va a notar más cuando haya objetos en el lugar. Vamos a empezar por crear un objeto 3D. Botón derecho acá en la jerarquía. 3D Object. Y vamos a crear una esfera. ¿Okay? Entonces acá tenemos nuestra esfera. Podemos ponerle un color para que sea más linda. Como vimos en la clase pasada, le podemos poner un material. Entonces acá seleccionamos la esfera, ponemos añadir componente y buscamos material. Bueno, no tenemos ningún material. Entonces tenemos que primero vamos a crear el material acá en el proyecto. Entonces vamos a crear una carpeta que sea Materials. Y vamos a crear acá directamente en el proyecto, crear material. ¿Por qué acá en el proyecto y no en la jerarquía? Porque un material es un asset, es un archivo, mientras que esto es un objeto del juego. Son dos cosas muy diferentes. ¿Okay? Yo no puedo guardar la esfera acá, a menos que la convierta en un objeto inteligente, en un prefab, que después lo vamos a ver. Entonces acá le vamos a poner material personaje. Este material personaje vamos a ponerle un color. ¿De qué color quieren que sea el personaje? Rojo. Bueno, vamos con rojo. Y se lo puedo tirar directamente acá en la esfera, y ya ven, se pinta. O puedo abrirla y tirárselo acá en la lista de materiales. Ustedes no están viendo la lista de acá de Unity, ¿no? De personas. La voy a checar, así no molesta. Bien. Ahí ya tenemos nuestra esfera color rojo. Ahora vamos a agregarle un componente de tipo Rigid Body. Rigid Body lo que hace es convierte esta esfera en un objeto de física. Si yo ahora pongo play, lo único que estoy viendo es la esfera ahí, y nada más. Porque es una esfera que está quieta en el espacio. Ahora, si yo le pongo Rigid Body,
ven, acá ya se agregan varias cosas. Por ejemplo, la masa, el drag, el angular drag, si usa gravedad o no, si es un objeto kinemático. Bueno, como use gravity está seleccionado que sí, si yo acá pongo play, vemos que la esfera ya cae, porque ahora nuestra esfera está en el mundo de física. Si yo le saco esto, va a estar en el mundo de física, pero no va a caer. Va a ser un objeto que no responde a la gravedad. Okay. Bien. Vamos a activarlo de vuelta. Y vamos a crear un piso para que esta esfera caiga sobre un piso. Entonces vamos a poner acá, en la jerarquía, botón derecho, objeto 3D, y vamos a elegir, acá hay un montón, cubo, esfera, cápsula, cilindro, plano, quad, texto, ragdoll, bueno. Vamos a usar plano, para hacer un plano en el piso. ¿Ven? Acá tenemos nuestro plano. Vamos a crearle un material también al piso. Vamos a poner, crear nuevo material piso. Y vamos a ponerle un color verde. Un poco más lindo. Vamos a ponerle ahí. Y se lo tiramos al plano. Ahí ya tenemos nuestro piso. De hecho, le podemos poner nombre para que no se llamen esfera y plano. Le vamos a poner a este personaje acá arriba. Y a este piso. Bien. Nuestro personaje, como verán, quedó la mitad hundido en el piso. Así que vamos a subirlo un poco. Lo podemos subir acá con esto. O podemos incluso subirlo manipulando los valores acá. Yo ya sé que si pongo 0,5 ya queda arriba. Pero vamos a ponerlo un poco más arriba para así lo vemos caer y rebotar contra el piso. Bien. No tuvo mucho rebote, pero sí cayó. Vamos a ponerlo de vuelta ahí. 0,5 que quede justo sobre el piso. Bueno, y acá vamos a crear nuestro primer código en el juego. Podríamos agrandar un poco el piso porque está un poco chiquito en base al personaje, ¿no? Así que vamos a modificar acá la escala. Vamos a ponerle 2 en el ancho y 2 en el largo. Y ahí está. Bien, vamos a seleccionar nuestro personaje y vamos a crear un código. Un código yo lo puedo crear poniendo acá añadir componente, o puedo venir acá, por ejemplo, y vamos a crear una carpeta que se llame scripts. Lo escribí mal, es scripts. Y vamos acá a crear un nuevo código y vamos a ponerle controlador personaje. Bien. Vamos a abrir este código. Esto nos va a abrir el Visual Studio. Acá tenemos un código vacío creado por Unity. Este código yo lo puedo utilizar en muchos lugares. Por ahora no está puesto en ninguna parte de la escena. Para que este código funcione, yo se lo tengo que tirar a un objeto. Entonces puedo agarrar este personaje y le tiro el código acá, o se lo tiro acá, es lo mismo. Y ven, este personaje ahora tiene este código. Controlador personaje. Por ahora es un código vacío que no hace nada. Pero lo que tiene Unity es que si yo no se lo agrego a ningún personaje, no es que este código se va a ejecutar mágicamente, no. Tiene que estar puesto en algo, en algún objeto en el mundo, para que se ejecute. Entonces, este personaje, este código tiene un void start, que acá mismo te dice, el start se llama antes del primer frame, update de frame, que es lo mismo, es como si fuera el void setup de processing. Y después tenemos el update, que es como si fuera el void draw de processing. ¿Okay? Ahí borré esos comentarios, porque no son necesarios. Entonces, perdón, ahora vamos a ver cómo mover a este personaje.
Entonces, primero tenemos que lograr llamar a nuestro rigid body. Rigid body es ese componente que le agregamos a nuestro personaje, que le da el aspecto de física, que hace que nosotros le podamos modificar, por ejemplo, la velocidad a ese personaje. Entonces vamos a ponerle private en C#. La sintaxis es un poquito distinta a processing. Primero, una variable le tenemos que poner si es privada o si es pública. Entonces le ponemos privada, rigid body. Después ponemos el tipo de variable. Acá es como si pusiéramos int, float, lo que sea. Y después el nombre de nuestra variable. Acá vamos a ponerle RB. O componente RB. Una variable privada es una variable que solamente se puede acceder desde adentro de esta clase. Las otras clases no pueden llamar a esta variable. Una variable pública, si yo acá pongo public, puedo llamar a esta variable desde afuera de esta clase. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a poner acá rigid body. Y yo necesito encontrar el rigid body de mi objeto. Porque, no sé, o sea, este script no sabe a qué rigid body se está refiriendo. Yo quiero que se refiera a este rigid body de acá. Entonces acá tengo dos formas de hacerlo. Una es poner la variable pública. Y cuando yo la pongo pública, processing, ¿ves? Actualiza, y acá me agrega componente RB para que yo le ponga una referencia al rigid body acá. Entonces yo acá le puedo tirar el rigid body de mi objeto. Selecciono esto y lo tiro acá. Entonces ahora mi código sabe que cuando haga rigid body punto algo, sabe que se está refiriendo a este rigid body que tiene este objeto. ¿Okay? Incluso hasta podría tirarle, si quiero, el rigid body de otro objeto, lo cual sería un poco raro, pero lo podría hacer. Hasta acá, ¿esto se entendió? Una pregunta, entonces los componentes, como por ejemplo el rigid body, esos siempre son, o sea, vendrían a ser como públicos. O sea, yo de un objeto, por ejemplo, desde el piso puedo acceder al rigid body del personaje. Sí, o sea, vos podrías poner, sí, yo puedo, por ejemplo, si esto tuviera un rigid body, podría hacerlo. Los componentes, sí, son públicos, por así decirlo. Pero el tema es las variables de los scripts, digamos. A ver, mira, vamos a hacer la prueba. Yo le puedo poner al piso un rigid body. Y si yo ahora selecciono el personaje y arrastro el piso acá, debería, ¿ves? Me tomó el rigid body del piso. Así que sí, podés acceder siempre. ¿Alguien está demasiado perdido o perdida? Yo tenía una pregunta, si era necesario sí o sí hacerlo en Visual Studio. No, hay otros. Por ejemplo. Hay otros, sí, hay otros que se pueden hacer. Pero está bueno que tengas support ya para Unity, porque así te encuentra bien los keywords de Unity y toda la cuestión. Claro. Pero hay varios. Visual Studio es como el que te viene por default. ¿Cómo? Okay. Que yo había tenido problemas el año pasado con el Visual y había programado en Xcode y no sé si sirve. Es problemático el Visual, pero yo te recomiendo, si vos lo desinstalás por completo y en vez de instalarlo vos manualmente, instalás el que te viene con Unity, es muy probable que te funcione todo bien, digamos. Ah, bien. Pero Unity fue mutando, a través de los años fue mutando. De hecho, antes no se usaba tanto Visual Studio, se usaba otro, el MonoDevelop.
Pero bueno, eso fue mutando con el tiempo y ahora está bastante integrado y bastante bien hecho. Ah, buenísimo. Bueno, la otra forma de que mi código sepa que yo estoy llamando al componente rigid body del personaje, sin tener que hacerlo público, puedo poner acá privado. Cuando yo pongo privado, van a ver que no aparece más acá. Cuando termine de actualizar Unity, ¿ven? Ya no aparece más. Entonces ahora no sabe que rigid body se está refiriendo a este. Pero yo puedo utilizar acá en el start un componente RB igual a, y una función de Unity que se llama getComponent. GetComponent, yo acá pongo el tipo de componente, rigid body, y esto me va a buscar entre todos los componentes que tiene el objeto donde está este código, va a buscar un componente que sea de tipo rigid body. Cuando lo encuentra, lo guarda en esta variable. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? No tengo ningún problema. Bien, entonces si nosotros ahora, por ejemplo, hacemos componente rb.addForce, no sé, vamos a ponerle 40. Vamos a ver qué pasa. AddForce. AddForce lleva un vector. New vector free. Guardamos. Vamos acá. Bueno. A ver. ¿Por qué el piso? Creo que claro, el piso también le puse un rigid body, entonces vamos a sacarle el componente de rigid body al piso. Bien, ahí vemos que la pelota se está moviendo en una dirección, por una fuerza. Eso es gracias a que conseguimos este rigid body y al rigid body le dijimos add force y le puse 40 en X. Bien. Ahora vamos a hacer que este add force esté unido al input del jugador. Entonces, primero vamos a crear una variable, vamos a ponerle pública, así la podemos editar desde el editor, que se llame velocidad, public float velocidad. Y ahora vamos a conseguir el input del jugador. Esto es algo muy útil que tiene Unity, que ya tiene un montón de clases prehechas y cosas que uno no sabe, así como tiene todos los componentes de física, tiene otros componentes para el input del jugador y no tener que matarse la cabeza si está usando input desde un teclado, si está usando input desde un joystick, bueno, ya te viene todo hecho. Entonces, igual lo podés customizar, lo podés cambiar. Vamos a poner un valor horizontal del input, entonces vamos a poner float, valor h, va a ser igual a input.getAxis horizontal. Esto nos va a dar el valor del input en el eje horizontal. Cuando usamos teclas, básicamente es si no estás apretando es 0, si estás apretando es 1. Ahora, o menos 1, si depende del lado que esté yendo. Ahora, si estás usando un joystick, vieron que la palanquita de joystick no es 0 o 1, sino que tiene como intermedios. Entonces, si estás usando un joystick, te puede dar valores 0, 0,2, 0,1, etc. Y vamos a hacer lo mismo para el vertical. Ven que esto ya el editor me completa un montón de cosas. Por ejemplo, cuando pongo el primer paréntesis ya me pone el paréntesis de cierre, o cuando pongo la comilla, me pone la comilla de cierre, etc.
acá vamos a crear un vector para nuestro movimiento. Vamos a ponerle vector movimiento. Va a ser igual a new vector. Y acá le vamos a pasar en el eje X el valor h, después es 0, porque en el eje Y no queremos que se mueva, y después en el eje Z le vamos a pasar el valor vertical. A este componente le vamos a añadir una fuerza que va a ser igual a este vector de movimiento. Este vector de movimiento está de 0 a 1. Porque estos ejes, perdón, de 0 a 1 no, de menos 1 a 1 acá y de menos 1 a 1 acá. Entonces nosotros necesitamos multiplicar esto por una velocidad. Entonces le ponemos por velocidad y ya nos multiplica nuestro vector. Si vamos acá, bien, ahora tenemos una variable velocidad. Vamos a ponerle, no sé, no tengo idea, vamos a poner 50 y probamos. Bien, entonces yo ahora puedo, está un poquito fuerte la velocidad, un poco incontrolable. Yo acá puedo hacer zoom, acá no, porque esto acuérdense que está usando la cámara del juego, esto yo no lo puedo tocar. Ahí se fue. Se fue y empezó a caer infinitamente. Bueno, algo que yo les había explicado en la clase pasada, pero lo repito porque es bastante importante. Yo acá, por ejemplo, estoy en 50. Pero yo puedo modificar este valor on the fly. Entonces puedo ponerle que en vez de 50 utilice 1. Entonces ahora yo estoy apretando la flechita y no está haciendo la fuerza suficiente porque está demasiado baja la velocidad. No tengo que sacar el play para alterar los valores. Eso es muy poderoso. Tal vez vamos a ponerle acá 5. Entonces yo pongo ahí y yo ahora me muevo y me muevo mucho más sutilmente. Bien. Vamos a dejarlo en 5. Acuérdense que cuando yo saco el play, los valores vuelven a como estaban antes. Todos los cambios que yo haga mientras estoy en play, que es cuando toda la ventana se pone roja, se pierden. Eso es importantísimo. Así que acá vamos a poner 5. Bien.